Muy buenas muchachos, espero que se encuentren muy bien. Es un placer tenerlos nuevamente en un video de álgebra y funciones. Hoy vamos a trabajar un poquito de trigonometría. Entonces vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Este es un ejercicio relacionado con la circunferencia trigonométrica. Entonces dice así: considere la siguiente representación gráfica del ángulo beta. Entonces tenemos acá el ángulo beta en posición estándar en el plano. Muy bien, antes de continuar, recordemos que si dice en posición estándar, ¿qué significa? Que el ángulo, vean que sale del eje X positivo, ¿verdad? Y dice además que tenemos que contemplar el punto de intersección con la circunferencia trigonométrica, este punto que está acá. Vean que tenemos la circunferencia trigonométrica y vamos a determinar el valor de y, eso es lo que tenemos que encontrar. Después determinar en forma simplificada el valor numérico de cosecante al cuadrado de beta más secante al cuadrado de beta, y finalmente también tenemos que encontrar el valor numérico de sen de beta menos pi medios más coseno de beta más pi. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte A, que tenemos que determinar el valor de y. Entonces tenemos la representación gráfica. Notemos lo siguiente, vean que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Acá está el ángulo recto. Y este triángulo rectángulo tiene por hipotenusa 1. ¿Por qué? Porque vean que la hipotenusa es el radio de la circunferencia trigonométrica. Por lo tanto, mide 1. Además, noten que tenemos el punto menos 2/5, y. Menos 2/5 está en la coordenada del X, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que esta distancia que está de acá, de 0 hasta, llegaría aquí hasta menos 2/5, ¿verdad? Entonces, si sacamos el triángulo, tenemos que esta parte de acá mide 2/5. Voy a tomar la positiva porque es una distancia. Y que la hipotenusa mide 1. Tenemos que determinar esa distancia, que sería el valor de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar el valor de y? Muy bien, vamos a utilizar Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, y a la 2 más 2/5 a la 2 es igual a 1 a la 2. Y despejamos y. Entonces, hacemos 2/5 a la 2, la potencia me quedaría 4/25 y pasamos a restar. Y 1 a la 2 me da 1. Entonces me queda que y a la 2 es igual a 1 menos 4/25. Para quitar el exponente, sacamos raíz a ambos lados, ¿verdad? Entonces nos quedaría que y es igual a más o menos raíz de 21 entre 5. ¿De acuerdo? Pero noten que estoy determinando esta distancia, ¿verdad? Y esta distancia es positiva. Por lo tanto, y es igual a raíz de 21 entre 5. Muy bien, ahora la parte B dice: determine en forma simplificada el valor numérico de cosecante al cuadrado menos secante al cuadrado de beta. Entonces, tenemos la representación gráfica. Recuerden que acá se me formaba un triángulo rectángulo. Y este ángulo que está acá es muy importante que lo tengamos presente. Este ángulo es el ángulo de referencia de beta, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá para encontrar cosecante al cuadrado de beta? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y tener presente que cuando yo hago, por ejemplo, si yo determino la tangente de beta, va a ser lo mismo que la tangente del ángulo de referencia de beta. O el coseno de beta va a ser lo mismo que el coseno del ángulo de referencia de beta. Entonces vamos a utilizar este triángulo y vamos a trabajar con el ángulo de referencia. ¿De acuerdo? Y vamos a utilizar las razones trigonométricas que vimos en el cole para ángulos menores de 90, en donde utilizamos el triángulo rectángulo. ¿Cuáles eran? Muy bien, teníamos, podemos decir, sen de beta era cateto opuesto sobre hipotenusa, y cosecante de beta era la recíproca, entonces quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto. Luego, coseno de beta era cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces secante de beta va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces vamos a empezar a trabajar cosecante al cuadrado de beta. ¿Quién sería cosecante al cuadrado de beta? Entonces, cosecante era hipotenusa sobre cateto opuesto. Nos ubicamos en el triángulo. Vemos el ángulo. ¿Y quién sería la hipotenusa? Esta distancia, ¿verdad? ¿Y quién sería el cateto opuesto?
Muy bien, el cateto opuesto al ángulo sería este que está por acá. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de 21 entre 5 y eso elevado al cuadrado. Más, y ahora hacemos secante al cuadrado de beta. Entonces, ¿cuál es secante? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, hipotenusa sobre este que está acá, que es el cateto adyacente a este ángulo, que es 2/5. Me quedaría 1 sobre 2/5. Eso al cuadrado. Y resolvemos. Entonces, hacemos acá 1 al cuadrado me da 1, 21, raíz de 21 al cuadrado me da 21 y 5 al cuadrado me da 25. Extremos por extremos y medios por medios nos quedaría 25 sobre raíz sobre 21, perdón. Más, igual acá, 1 al cuadrado me da 1, 2 al cuadrado me da 4 y 5 al cuadrado me da 25. Entonces, extremos por extremos y medios por medios me quedaría 25 sobre 4. Muy bien, y resolvemos esta suma de fracciones y eso nos da 625 sobre 84, que era el valor numérico que andábamos buscando. Entonces, cosecante al cuadrado de beta más secante al cuadrado de beta me da 625 sobre 84. Muy bien, ahora vamos a continuar haciendo la parte C, que dice determina en forma simplificada el valor numérico de sen de beta menos pi medios más cos de beta más pi. Entonces, recordemos esto que está acá, sen de beta menos pi. Tenemos que acordarnos de la identidad trigonométrica para la resta de ángulos, que decía sen de alfa menos zeta, que era igual. Entonces, a sen del primer ángulo por coseno del segundo. Menos, si es menos, sigue con menos. Sen del segundo ángulo, que en este caso es zeta, por coseno del primero, que era alfa. Entonces, vamos a aplicarla. Me quedaría sen, en este caso del primer ángulo, que es sen de beta. Luego por coseno del segundo, que sería coseno de pi medios. Luego, como tengo menos, entonces sigue menos. Y ahora sería sen de zeta, ¿verdad? Pero ¿quién era zeta? El segundo ángulo. Entonces sería sen de pi medios por coseno del primer ángulo, que es cos de beta. Y bajamos coseno de beta más pi. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que acordarnos de esta formulita que está por acá, ¿verdad? Que era similar, nada más que en este caso es la identidad trigonométrica para la suma de ángulos, porque acá tengo la suma y es la de coseno. Entonces, ¿qué decía esa identidad? Que si yo tengo coseno de alfa más zeta, me queda coseno de alfa por coseno de zeta. Si yo tengo más, entonces cambia a menos sen de alfa por cos de zeta. Entonces, vamos a aplicarlo. Bajamos lo que tenemos y empezamos. Entonces sería coseno del primer ángulo, que sería coseno de beta. Luego sigue por coseno del segundo, que es coseno de pi. Si es más, entonces pasa a menos. Y luego continúa, sen de alfa, ¿verdad? Que era el primer ángulo. Entonces sen de beta por sen de pi. Y me quedaría de esta forma. Ahora, bajamos sen de beta. Y recordemos que aquí yo tengo, coseno de pi. ¿Cuánto me da coseno de pi? Muy bien, coseno de pi es igual a 0. Luego bajamos el menos y recordamos en este caso aquí sen de pi medios. Entonces, ¿cuánto me da sen de pi medios? Sen de pi medios me da 1. Entonces lo cambiamos por 1. Y bajamos coseno de beta. Más coseno de beta lo bajamos y coseno de pi. ¿Cuánto es coseno de pi? Coseno de pi me da menos 1. Entonces, por menos 1. Menos, bajamos el sen de beta y hacemos sen de pi. ¿Cuánto me da sen de pi? Muy bien, sen de pi me da 0. Entonces, vamos a resolver esto que me quedó por acá. Sen de beta por 0 se me va, ¿verdad? Porque queda 0. Luego me quedaría menos 1 por cos de beta y eso me da menos cos de beta. Más cos por menos 1, cos de beta por menos 1 me da menos cos de beta. Entonces me queda más menos cos de beta. Y finalmente acá tenemos sen de beta por 0 y eso igual me da 0. Entonces ahí queda. Ahora tenemos menos cos de beta más menos cos de beta. Eso es igual a menos 2 cos de beta, ¿cierto? Es como que yo tenga menos x más menos x, eso me da menos 2x. Es exactamente lo mismo, solo que tengo una identidad. Y ahora tenemos que resolver
menos 2 cos de beta. Recordemos el triángulo que teníamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era coseno? La identidad de coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en este caso me quedaría, bajamos el menos 2 por, y coseno, entonces sería adyacente sobre hipotenusa, 2 quintos sobre 1, y eso me da 2 quintos. Y multiplicamos menos 2 por 2 quintos, y eso me da menos 4 quintos. Por lo tanto, el valor numérico de sen de beta menos pi medios más coseno de beta más pi es igual a menos 4 quintos. Y en este ejercicio hemos utilizado, las identidades de suma y resta de ángulos, ¿verdad? Muy bien. El ejemplo número 2 dice, coloque el ángulo alfa 29 pi cuartos en posición estándar. Además, determine el cuadrante al que pertenece el lado terminal y determine la medida del ángulo coterminal negativo en radianes de alfa. Entonces, primero debemos ubicar el ángulo 29 pi cuartos. Pero para eso ocupamos saber cuánto es en grados. ¿Cuánto es 29 pi cuartos en grados? Porque lo tenemos en radianes, como para tener una idea de dónde está ubicado. Entonces, recuerden que para pasar de radianes a grados multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Y eso nos da 1305. Entonces, significa que el ángulo alfa es un ángulo bastante grande, ¿cierto? ¿Qué significa? Que da más de una vuelta. Recuerden que una vuelta completa son 360. En este caso está dando más de una vuelta porque se me pasa de 360. Vamos a ver cuántas vueltas da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para averiguarlo vamos a dividir 1305, que es el ángulo que tengo, ¿verdad? Y lo divido entre 360. ¿Por qué? Porque 360 es una vuelta. Para saber cuántas vueltas da, dice que me da 3,6. ¿Qué significa? Que da 3 vueltas y un poquito. Ok, muy bien, vamos a averiguar cuánto es ese poquito. Entonces, a 360 lo voy a multiplicar por 3 para ver cuántas son 3 vueltas exactas. 3 vueltas exactas son 1080. ¿De acuerdo? Entonces, al ángulo que yo tenía, que es 1305, le voy a restar 1080, que son 3 vueltas exactas, para ver cuánto es ese poquito. Y eso me da 225. Entonces significa que el ángulo, 1305 da 3 vueltas y 225 grados más. Entonces, vamos a ubicarlo. Recuerden que acá está 0, acá está pi medios, que es lo mismo que 90, acá está pi, que es 180 grados, y acá está 3 pi medios, que es 270 grados. Y tenemos el ángulo. El ángulo alfa, entonces no lo ubiqué completo, pero recuerden que eran 3 vueltas y este poquito. Y este poquito es 225. Entonces, ¿dónde ubico 225? Si acá está 90, acá está 180 y acá está 270, yo sé que 225 está entre 180 y 270. Entonces está por acá. Por lo tanto, también tenemos que recordar los cuadrantes. Este cuadrante que está acá era mi primero. Este es el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Por lo tanto, recuerden que tenía que determinar el cuadrante al que pertenece el lado terminal. En este caso, ¿a cuál cuadrante pertenece? Muy bien, al tercer cuadrante. Vean que el ángulo termina en el tercer cuadrante. Y ahora tenemos que determinar la medida del ángulo coterminal negativo en radianes de alfa. Entonces, si tenemos el ángulo alfa, que es este que está por acá, ¿cuál sería el ángulo coterminal? Que termina en el mismo punto, ¿cierto? Pero si es coterminal negativo, entonces recuerde que sale del eje X positivo, pero hacia este lado, ¿verdad? Entonces, este sería el ángulo coterminal negativo de alfa. Recuerden que alfa era 225. Entonces, yo necesito determinar cuánto mide este que está por acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vean que esto es una vuelta completa. Entonces, a 360 le voy a quitar 225 y me va a dar este ángulo que está por acá. Eso me da 135. Por lo tanto, este ángulo es 135. Pero noten que es negativo. ¿Por qué? Porque vean que sale del eje X positivo, pero en este caso va
a favor de las manecillas del reloj. Y cuando el ángulo va a favor de las manecillas del reloj, se dice que es negativo, ¿verdad? Entonces, me estaban diciendo que tengo que determinarlo en radianes. Necesito pasar 135 grados a radianes. Entonces, multiplicamos por pi y dividimos entre 180 para saber cuánto es 135 grados en radianes. Y eso me da 3 pi cuartos. Por lo tanto, el ángulo coterminal negativo en radianes de alfa es menos 3 pi cuartos. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejemplo número 3. Dice, considere la función t que va desde menos 6 pi a menos 9 pi medios. Ese es mi dominio hasta r y t es la función cos de x. Tenemos que determinar en este dominio cuál es el ámbito de t, cuáles son los intervalos de monotonía, o sea, a dónde crece y a dónde decrece la función, y un intervalo donde esa función es cóncava hacia arriba. Entonces, vamos primero que todo a pasar menos 6pi a grados para saber dónde vamos a empezar a dibujar. Entonces, multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Eso me da menos 1080. Y igual vamos a pasar menos 9 pi medios a grados. Entonces, multiplicamos por 180 entre pi y me da menos 810. Significa que yo voy a dibujar desde menos 1080 hasta menos 810. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Recuerden que estoy desde menos 1080, menos 6 pi, es bastante negativo, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en la parte negativa y vamos a dibujar la gráfica. En este caso voy a hacer los intervalos cada pi medios. Entonces a menos 6 pi le voy a sumar pi medios para saber cuál es el número que sigue. Entonces le sumamos pi medios y me da menos 11 pi medios. Entonces lo ubicamos acá. Luego a menos 11 pi medios le vamos a sumar pi medios otra vez porque voy a dibujar cada pi medios. Y eso me da menos 5 pi. Lo ubicamos de nuevo. Y a menos 5 pi le voy a sumar pi medios y eso me da menos 9 pi medios. Recuerden que yo tenía que dibujar la función coseno desde menos 6 pi hasta menos 9 pi medios. Entonces es en este intervalo que está acá. Muy bien. Y tengo que dibujar la función coseno. Ahora, ¿cómo hago para ubicar los puntos? Recuerden que esto que está acá son las x, ¿verdad? Es el eje x. Entonces, vamos a hacer coseno de menos 6 pi. Si yo hago coseno de menos 6 pi, entonces me va a dar la imagen, que en este caso, si yo lo calculo, eso me da 1. Entonces yo tendría el punto menos 6 pi, 1. ¿Sí? Entonces es este punto que está por acá. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer igual coseno, pero ahora no es de menos 6 pi, sino de menos 11 pi medios. Entonces, coseno de menos 11 pi medios lo calculo y eso me da 0. Entonces tengo el punto menos 11 pi medios, 0, que sería este que está por acá. Igual continuamos con menos 5 pi, entonces coseno de menos 5 pi me da menos 1. Entonces tengo el punto menos 5 pi, menos 1, que sería este que está por acá. Y finalmente, coseno de menos 9 pi medios, y eso me da 0. Entonces tengo el punto menos 9 pi medios, 0. Recuerden que la función coseno siempre tiene como una forma estándar, ¿verdad? Entonces, nada más uno los puntos. Entonces, esa sería la gráfica de la función coseno. ¿De acuerdo? Ya ahora sí aquí puedo ver lo que me solicitaban, que eran los intervalos de monotonía, el ámbito y dónde es cóncava hacia arriba. Entonces, vamos a resolverlo. El ámbito de t, entonces tenemos la función. Recuerden que acá el punto de más abajo es menos 1 y el punto más arriba sería 1. Entonces el ámbito de t iría desde menos 1 a 1. Luego, intervalos de monotonía, ¿dónde la función crece? Noten que crece en este intervalo de acá, o sea, desde menos 5 pi hasta menos 9 pi medios. Luego, ¿dónde la función decrece? Decrece toda esta parte, entonces iría desde menos 6 pi hasta menos 5 pi. Y ¿dónde es cóncava hacia arriba? Ven que es cóncava hacia arriba en esta parte de acá,
que va desde menos 11 pi medios hasta menos 9 pi medios. Muy bien, ahora vamos a trabajar un poquito de identidades trigonométricas. Entonces, viene el ejemplo 4 que dice, comprobar la siguiente igualdad. Entonces tenemos que comprobar que 1 más coseno de 2x por 1 menos coseno de 2x sobre cos al cuadrado de x es igual a 4 sin al cuadrado de x. Entonces vamos a hacerlo. Noten lo siguiente. Recordemos esta fórmula que está acá, la fórmula notable, ¿verdad? La que utilizamos para diferencia de cuadrados. Vean lo siguiente. Acá yo tengo dos paréntesis, uno con menos y uno con más. Sí, es lo mismo que tengo yo acá. Vean que el 1 sería la x y el coseno de 2x sería mi y. Entonces, ¿esto qué es igual? Si yo tengo el producto de x menos y por x más y me da x a la 2 menos y a la 2. Entonces, aquí ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de 2x. Y bajamos el cos al cuadrado, lo dejamos igual, el del denominador. Ahora, simplemente resolvemos. 1 a la 2 me da 1. Y esto lo dejamos igual. Ahora, note lo siguiente. Esto que está acá es una identidad. ¿Cuál? Esta identidad es la identidad pitagórica. Es muy importante que la tengan presente. Que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de x del ángulo va a ser igual a 1. Y de acá nacen dos identidades. ¿Cómo? Despejando. Simple y sencillamente, si yo despejo, en este caso seno al cuadrado, entonces paso el coseno al restar, me queda que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos cos al cuadrado de x. Y si yo despejo coseno, entonces paso el seno al cuadrado al restar y me quedaría que cos al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces, en este caso yo tengo 1 menos cos al cuadrado de 2x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tengo que utilizar? Esta que está acá. No importa que acá tenga x y acá tenga 2x. Simplemente yo la puedo utilizar porque es exactamente la misma, ¿verdad? Yo puedo hacer una sustitución y aquí hacer que sea u igual a 2x. Entonces me quedaría 1 menos cos al cuadrado de u. Y entonces ya la podría utilizar. Entonces no me voy a complicar con este 2x. Ahora, ¿a qué es igual? Entonces me da seno al cuadrado de x. En este caso me quedaría seno al cuadrado de 2x sobre y el de abajo simplemente lo bajo igual. Muy bien. Ahora, eso es lo que tenemos. Vean que si yo tengo seno al cuadrado de 2x es lo mismo que tener seno de 2x, todo eso al cuadrado. Y el coseno al cuadrado lo bajamos igual. Y recordemos que esto que está acá adentro es una identidad del ángulo doble. ¿Qué decía esa identidad? Que el seno de 2x, ¿a qué era igual? A 2 seno de x por cos de x. Entonces podemos cambiar esto por 2 seno de x por cos de x. ¿De acuerdo? Entonces simplemente la cambiamos. Y ahora este 2 le pertenece tanto a este 2 como al seno como al coseno. Entonces eso me quedaría 2 a la 2 seno al cuadrado de x y cos al cuadrado de x. Noten que en este caso yo puedo cancelar este coseno al cuadrado de x con este coseno al cuadrado de x. ¿Y qué me quedaría? 2 a la 2 me da 4 seno de 2x. Y eso era lo que yo tenía que probar, ¿verdad? A donde yo tenía que llegar. Muy bien. Y finalmente tenemos el ejemplo número 5, que es comprobar otra igualdad. Entonces tenemos que comprobar que coseno sobre 1 más seno de x más 1 más seno de x sobre cos de x es igual a 2 secante de x. Es otra identidad. Entonces, noten que acá tenemos una suma y es una suma de fracciones. Entonces, al igual que trabajamos en álgebra, ¿verdad? Vamos a trabajar esta suma. Vamos a sacar el común denominador. En este caso, ¿quién sería mi común denominador? Todo lo que aparece abajo, o sea, 1 más seno de x y cos de x. Y aplicamos el algoritmo para la suma de fracciones, que era lo que está en el común denominador lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores y lo que me da lo multiplico por el numerador. Entonces, 1 más seno de x por cos de x entre 1 más seno de x se cancela el 1 más seno y me queda
solamente el coseno, ¿cierto? Que lo multiplico por cos y me quedaría cos de x por cos de x. Luego sigue más y otra vez 1 más sin de x por cos de x entre cos de x y eso me quedaría, se cancela el cos y me queda 1 más sin. Y lo multiplico por 1 más sin. Entonces me queda 1 más sin por 1 más sin de x. Muy bien. Ahora, cos de x por cos de x, cos al cuadrado de x. Y realizamos este producto. Entonces hacemos 1 por 1, me da 1. 1 por sin de x, sin de x. Sin de x por 1, sin de x. Y sin de x por sin de x, sin al cuadrado de x. Sobre 1 más sin de x por cos de x. Muy bien. Ahora noten que yo tenía sin de x, vamos a verlo un momento acá. Vean que yo tengo sin de x más sin de x, pero sin de x más sin de x es igual a 2 sin de x. Entonces, simple y sencillamente, el cos de x, cos al cuadrado de x lo pongo igual, más 1 y hice la suma, me quedó 2 sin de x más y el sin al cuadrado de x lo pongo igual. Muy bien. Ahora, simple y sencillamente pongo este sin al cuadrado de x, lo pasé para acá y todo lo demás lo bajé igual. ¿Para qué hice eso? Para que vean lo siguiente. Yo tengo cos al cuadrado de x más sin al cuadrado de x, pero eso que era igual. Es una identidad que antes les dije que es muy importante. Eso era igual a 1. Muy bien. Cos al cuadrado de x más sin al cuadrado de x me da 1. Entonces la podemos cambiar. Y sumamos en este caso 1 más 1 me da 2 más 2 sin de x sobre y el denominador lo escribo igual. Ahora, vean que acá arriba yo podría sacar un 2 a factor común, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos, tengo un 2 en común ahí. Entonces saco el 2 y hago 2 entre 2 me da 1, 2 sin de x entre 2 me da sin de x. Y observe que en este caso yo podría cancelar este 1 más sin de x con este 1 más sin de x. Y me queda 2 sobre cos de x. Muy bien, ya casi llegamos. Entonces, vean lo siguiente, 2 sobre cos de x es igual a 2 por 1 entre cos de x. Pero 1 entre cos de x, ¿a qué es igual? Muy bien, a secante de x. Entonces me queda que esto es igual a 2 secante de x, que era donde yo tenía que llegar. Muy bien. Excelente, muchas gracias muchachos. Espero que este video les haya sido de gran provecho.